Eso, como no es la realidad, es que se generan acciones positivas y lo que le llaman la discriminación positiva, porque partimos de que hay una gran diferencia entre el acceso a los recursos, el acceso al poder y a la toma de decisiones. Entonces, esa es una realidad que tenemos en este país y en el mundo, y por eso es que se generan las acciones positivas. Esto, y además las acciones positivas son de temporalidad. Bueno, pongámoslo en la ley. Esto durará dos periodos, ¿verdad? O sea, 10 años, 15 años, hasta lograr el objetivo final es que en el Congreso de la República tengamos una mejor representación. Lograr la paridad en el Congreso de la República sería impresionantemente difícil, me parece a mí, porque estoy hablando que una cosa es el mecanismo de postulación y otra cosa es la elección. Que se vote por esas personas. Y la otra cosa es el tema del mérito. Disculpe, diputado, pero ¿cuántas personas, o sea, cuántos hombres hoy han demostrado tener mérito para ser candidatos? Es decir, y cuando hablamos, digamos, de las mujeres, tenemos que súper demostrar que somos capaces. ¿Y por qué? Porque partimos que la política no es de las mujeres. Y así ha sido. Durante Guatemala aportó el voto universal en los años 60, ¿verdad? Y hablando de los pueblos indígenas, mucho más, ¿verdad? Cuando aquí se hablaba del voto solo para las personas que sabían leer y escribir, y sabemos que la exclusión absoluta de los pueblos hacía que eran los que eran analfabetas, y eso es historia. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos es ponernos de acuerdo, aceptar los mecanismos que nos permitan esa igualdad y esa libertad que usted apoya, y yo lo escucho todo el tiempo en el Congreso, y estamos de acuerdo en apoyar la libertad. Ahora bien, licenciado Linares Beltranena, dice la diputada Sandra Morán que ese ejemplo que usted puso de la doctora que llega a pedir una postulación y se le dice no porque ya hay una mujer, eso no es la realidad. ¿Qué contesta usted al respecto? Ahorita no lo es. Ahorita yo tengo todo el pleno derecho de aceptar a la doctora en ciencias políticas e ingresarla al partido. Pero si metemos la paridad obligatoria forzosa, yo tengo que cumplir con cuotas obligatorias mandadas por la ley. Entonces yo no me puedo apartar de eso, porque si no el TSM comienza a aplicar sanciones, me puede hasta cancelar, como han cancelado varios partidos políticos. Y si fuera por un lapso de 15 años, ¿cómo lo vería? Es un mal menor a que fuera indefinido, pero no por decir que solo lo vamos a aplicar en 15 años, eso es bueno. Vamos a la pausa, pero regresamos para seguir conversando con nuestros invitados. Aquí están Sandra Morán y Fernando Linares. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros, ya sea por medio de nuestras cuentas personales de Twitter, como por medio del 8970, y enviar sus comentarios. Hay que recordar las cuentas, ¿no? La mía es Bea-Colmenares y la suya es LF Valenzuela. Así es. Entonces volvemos en unos momentos, la pausa en la primera hora. Ahora hablando de un tema que siempre crea controversia. Vaya que sí. Y se está reflejando en las redes sociales, en el 8970, y tenemos opiniones, muchas opiniones de parte de nuestra audiencia. Vamos a recordar el nombre de nuestros invitados, Sandra Morán, Fernando Linares Beltranena, ambos son diputados. Ambos son diputados. ¿Y el tema? Estamos hablando sobre paridad. Paridad, sí. Y tenemos mensajes como los siguientes. ¿Por qué no lee usted primero? Los espacios los han tenido desde siempre, nos dice Miguel desde Shela. La única diferencia de un político puede ser o no deber favores. Eso nos dicen también desde Twitter. No hay que olvidar que en Guatemala es un país tradicionalmente machista, racista y sexista, y por tanto es necesario impulsar este tipo de políticas. Vinicio nos dice, democratizar la postulación y abrir las listas uninominales debería ser el camino para que ya sea hombre o mujer se gane por liderazgo. En el pasado doloroso de este país solo se ha utilizado y no se ha respetado a las mujeres, y es momento de hacerlo, nos dicen también. Raúl nos dice, la paridad impuesta es igual de mala que la lista cerrada. La libre elección es anterior a la alternabilidad. Y Leo nos dice, ¿por qué no pelear esos espacios por capacidad y honorabilidad y no por género o etnia? Bueno, en este caso hay más mensajes por Twitter, los vamos a leer más adelante. Vamos con las preguntas. Si está generando esta situación de debate, esta situación de diferencia y de controversia el tema, valdría la pena aterrizar en la otra parte del tema. Es la paridad en el tema indígena. ¿Qué nos dice de esto el diputado Linares Beltranena? ¿Cómo manejarla? ¿Cómo la ve?
es igual de discriminatoria porque son cuotas obligatorias que insisten en que según la proporcionalidad en el departamento, esa misma proporción se tiene que mantener en todos los listados de corporaciones municipales y de diputados, ya sea al Parlamento Centroamericano o al Congreso de la República. Yo tengo que tener 30, 40, 50, 60%, y se da el mismo ejemplo de la discriminación. Yo estoy ahorita, digamos, en Huehuetenango y me llega una persona muy calificada y dice, mire, yo quiero participar en el proyecto, y le tengo que decir, discúlpeme, doctor Stokes, estoy imaginando que es Garifuna de Izabal, pero ahorita yo tengo que llenar mi cuota de mames. Entonces a usted no lo puedo aceptar porque me falta llenarlo con otros mames para aceptarlo. ¿Usted lo ve como un problema operativo, entonces? Lo veo como un problema práctico, operativo. Y además, ¿quién dice que todos tienen que tener igualdad de representación? No es cierto. La igualdad no implica igual participación en todo. Implica igualdad de oportunidades, libre de discriminación. Pero eso siempre desde el punto de vista de la libertad de las personas de elegir, que son los que eligen viendo la finalidad, los que están apostando sus propios recursos, su propio partido, para lograr una meta y que no se le impongan para cambiarle las condiciones. Ahora bien, diputado Morán, vamos hacia esa igualdad de participación, porque ¿cómo lograrla en un país multiétnico, pluricultural como Guatemala? Miren, aquí lo que estamos hablando es de poder, ¿verdad? Aquí este tema de cosas es el poder. Y aquí estamos hablando de que un grupo pequeño ha mantenido el poder en este país, ¿verdad? Y ese grupo pequeño no necesariamente representa lo que quienes estamos peleando por accesar al poder de toma de decisiones, porque aquí no es el poder por sí mismo, aunque algunos lo buscan así, pero aquí estamos hablando de la capacidad y la posibilidad de que tengamos de poder tomar decisiones. Y por eso es que se ha hecho toda esta lucha, tanto de los pueblos como de las mujeres, y las mujeres en su diversidad, que también son parte de los pueblos. El tema, efectivamente, ahorita en los acuerdos de paz se hablaba de la multiculturalidad, pero hoy también se habla de la plurinacionalidad, que es otro gran concepto. Aquí estamos hablando de naciones sin Estado, de Estado sin nación, porque aquí hay criollos y un mestizaje que no es pueblo, ¿verdad, diputado Beltranera? No es pueblo, los mestizos no somos pueblo. Se ha querido impulsar desde la reforma liberal el tema de la identidad nacional a la cual pertenecemos los mestizos. Hay un par de mensajes relacionados con el tema, y ya que usted le plantea la pregunta al diputado Linares Beltranena, ¿qué contesta al respecto? Yo contesto que en un momento dado tal vez sí hay diferencias, pero si lo vemos a lo largo del tiempo, es decir, no foto, video, vemos que ha habido mezcla, incluso en el caso de Mateo Flores. ¿Cómo se llamaban sus padres? El padre se llamaba Guamuch y la madre se llamaba Flores. Él escogió llamarse como la mamá por una serie de razones, pero fue su libertad. Entonces, a lo largo del tiempo vemos que hay mezclas, vemos que hay mestizajes, y incluso vemos que el presidente Obama es producto de una madre blanca y un padre negro o afroamericano. Y así se va dando a lo largo del tiempo. Personas ricas se mezclan con personas pobres, y vemos que fortunas que antes las eran en el pasado dejan de serlo. Es decir, la misma libertad se encarga de que haya